Hola familia, qué bueno que estamos todos por acá de nuevo. Aquí estamos en esta nueva entrega de este podcast. Ya se va haciendo costumbre entre nosotros. Así que por aquí estamos para brindarles una entrega más de este proyecto que cada día que pasa nos va gustando un poquito más. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicon. Hoy vamos a continuar esta serie que hemos iniciado ya hace unos capítulos atrás, que está centrada en el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Como siempre, el objetivo es compartir la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, compartir este camino de fe que tanto Silvia como yo hemos seguido en nuestras propias vidas y que lo hacemos ahora en otra dinámica, una dinámica ya de pareja, como casados, y que estamos pues redescubriendo, reencontrando muchas cosas, volviendo a aprender, aprendiendo cosas nuevas, y ese es el propósito, compartir las verdades de la fe de nuestra iglesia y poder también de alguna u otra manera servir de canal para que otros también entren en contacto con estas verdades que son las que cimentan nuestra iglesia, nuestras doctrinas, el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, en los últimos capítulos hemos estado hablando de nuestra profesión de fe, que es el credo. Y en el capítulo anterior hablábamos de creo en Dios Padre. Y empezábamos con esta primera parte de creo en Dios. Entonces el día de hoy ya vamos a estar hablando, platicando más sobre el Padre. Vamos a hablar de esa dimensión de Dios como Padre, ¿no? Entonces vamos también a pedirle a nuestros hermanos que están conectando con nosotros a través de este podcast, recordarles más bien que una manera interesante de ir pues aprendiendo un poquito más, indagando un poquito más, es teniendo su catecismo a mano, para así poder ir viendo pues cada comentario que vamos haciendo por los numerales, como está configurado nuestro catecismo. Entonces vamos a hablar de Dios hoy como figura del Padre. Exacto. Y iniciamos justamente este episodio con que nosotros los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, que la fe de todos los cristianos se cimienta en la Santísima Trinidad, y así es como iniciamos este Así capítulo. es, importante también recordar que para el tema que vamos a abordar hoy, que es la figura de Dios como Padre, no podemos hablar de esa dimensión sin antes referirnos a la Santísima Trinidad. Como tú decías, cuando somos bautizados, normalmente de muy pequeños, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la fórmula trinitaria, ¿verdad? Con lo que es la Santísima Trinidad. Y esto va a ser muy importante porque el Padre, en su infinita sabiduría, ha querido desde siempre estar acompañado, estar en esa familia. Y de ahí también la importancia que tiene para nosotros los seres humanos el tema de la familia. O sea, Dios mismo quiso también estar en esa dinámica de ser un solo Dios, pero uno y trino al mismo tiempo, ¿no? Un solo Dios, tres personas distintas, con tres, digamos, misiones y accionares distintos, y cada uno, pues, muy diferentes el uno del otro. Entonces hay un tema interesante, ¿no? En el número 233 podemos ver al final que nos va hablando de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al final nos dice que no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Lo hemos esto también mencionado, no sé si recuerdas, en episodios anteriores, cuando nos referíamos al dogma de la Santísima Trinidad. Mucha gente se
puede confundir, sobre todo aquellos que quizás no se han formado en este tema, o personas que no están en contacto con el magisterio de la iglesia muy de cerca, pues puede prestarse a una cierta confusión. Por eso hemos establecido desde el principio que solamente hay un Dios con tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este momento hablamos de digamos que de la visión de lo que es el Padre. Bueno, y también nos habla en el 234 del misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que nos ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Así es. Y es que de alguna u otra manera todo lo que se encamina a nivel doctrinal está centrado en eso, en el dogma de la Santísima Trinidad. Toda esa historia de salvación que podemos contemplar a la luz de la palabra de Dios no es más que esa historia del camino y los medios por los cuales Dios quiere ofrecernos esa salvación. Entonces, a partir de ahí podemos ver el Dios verdadero y único, ¿no?, que está en esas tres personas divinas que conforman una única unidad, un único Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, más abajo en el 236 a mí me surgió una duda con esta palabrita que creo que no sé si se pronuncia así, que es Oikonomía. Oikonomía es una muy buena pregunta, porque es una de esas palabritas domingueras, ¿verdad? Sí. Oikonomía es un término que refiere a lo que es la administración de la familia. En este caso, cuando se refiere en el numeral 236, está hablando de cómo, digamos, cómo coexisten estas tres personas en la unidad divina, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hacía yo la referencia al principio de que Dios es el primer ser, ¿verdad? Obviamente, ¿no?, que aboga por esa comunidad en familia. Por eso para nosotros los católicos es importante el tema de la familia. Entender que el mismo Dios ha querido acompañarse en su inmensidad y poder hacer esa comunidad, esa triología, esa trinidad, diferenciando esas tres personas divinas que se concentran en un mismo núcleo. Obviamente esto es un dogma que nosotros, todos los católicos, creemos, y si no, deberíamos todos, ¿no?, creer por fe, porque es bien difícil como razonarlo a la luz, valga la redundancia, de la razón. Pero entender esta parte, ¿no?, que Dios ha querido desde el inicio de la creación, desde antes del inicio de la creación, porque desde antes de la creación ya existía Dios, pero siempre con la visión de crear comunidad, de estar acompañado. Y podemos decir, ¿no?, que desde el principio de la creación las tres personas pues han existido desde siempre. El Padre, el Hijo, que es el Verbo, el cual habla el Evangelio de Juan de una manera hermosísima. Desde el principio existió la palabra, existió el Verbo, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en la figura de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, que es, como lo decimos y lo veremos un poquito más adelante, pues que viene del Padre y del Hijo, que tiene algo del Padre, pero que también tiene algo del Hijo, y que tiene pues la misión de accionar, ¿no?, de unificar, de vivificar a la iglesia, a la humanidad. Ok.
Bueno, pues gracias por esa aclaración, que sí, definitivamente es una palabra que no, Sí, es una que no palabrita la vamos, dominguera, sí, ¿no? que no la vamos a encontrar a diario, y eso fue lo que más resonó al momento de estar leyendo el catecismo. Pero bueno, también nos habla más adelante de la revelación de Dios como esta Trinidad, cómo fue esta revelación. Ujú. Y el primer tema que se toca es el Padre revelado por el Hijo. Así es. Bueno, y que en Israel Dios es llamado Padre en cuanto a creador del mundo, el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda que están bajo su protección amorosa. Pero fíjate también que la figura, digamos, paternal, la figura del padre, no es exclusiva del cristianismo, ¿no? O sea, otras religiones también de larga data, ¿no? Y a través de la historia han tenido también esta figura de un Dios que es padre, o de un Dios que está, digamos, en la jerarquía de los dioses, un poco más encima que el de los demás. Por ejemplo, si nos vamos a la mitología, vamos a encontrar una figura de un dios padre, por ejemplo en Zeus, ¿no? Que tiene, digamos, que es uno entre iguales, pero dentro del concierto de los dioses es el dios del trueno, ¿no? Es el dios del rayo, es el dios, el padre de Hércules, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí también tiene una relevancia un poco más elevada que el resto de los demás. Entonces es importante como entender, y además es muy interesante entender eso, porque fíjate cómo en otras culturas, en otras religiones, pues también se ha tenido como ese elemento, ¿no? de una divinidad, de una deidad que también tiene, digamos, que el rol de liderazgo que tiene un cabeza de familia o un padre. Y es interesante porque aquí en el título de esta parte dice que el Padre es revelado por el Hijo, ¿no? Es el Hijo que da a conocer la gloria del Padre, porque nadie conoce al Padre más que el Hijo. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y entonces quien da a conocer al Padre es el Hijo, y a través de él conocemos la gloria de Dios, ¿no? Se manifiesta en él la gloria de Dios. Por eso entendemos que en Jesús está toda la plenitud, porque está también toda la autoridad, pero también toda la plenitud del Padre. Ok, bueno. También a mí me llamó... Creo que esta se mareó. Sí, digo, pues, también tenemos que el lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres. Esto me gustó mucho porque dice que son de cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. A mí me hizo como, bueno, dije, al leer eso dije, wow, qué responsabilidad, porque quiere decir que ellos son como esos representantes, pero también quiere decir que esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles. Claro. Y que pueden desfigurar la paternidad y la maternidad. O sea, que ellos son los representantes y es como uno puede como entender cómo es esa relación padre-hijo o madre-hijo, pero que a la vez los padres también pueden distorsionar esa imagen. Aquí hay algo interesante. El catecismo nos quiere dejar entender, primero una cosa, el resaltar el rol de padre y madre. Era lo que decía al principio, ¿no? La importancia de la familia, que digamos que en esta época está tan amenazada por muchos factores externos que quieren destruir la imagen que debe tener y el rol que debe tener la familia en la sociedad. Desde pequeños se nos enseñó que la célula principal de la sociedad es la familia
Y ahí hay un rol importante en el padre y la madre, con visiones distintas, pero con roles muy significativos el uno del otro, que se complementan también y van de la mano en la crianza de los hijos. No, y que ahora, también el catecismo nos deja claro acá que nadie es padre como lo es. Exacto, eso es lo que quiero significar. Primero es, digamos que ese respaldarazo a la idea de la familia, padre de la madre, ¿no? Y obviamente de la prole, ¿no? Que ya provienen de ellos. Pero también nos elevan a un sitial pues magnífico la figura de Dios Padre. Si tuviéramos, ¿verdad? En ese caso, el padre y madre que desafortunadamente también dentro de nuestra fragilidad humana fallan, y hay casos que son pues bien lamentables, padres que son familias que son monoparentales, padres ausentes, madres que han pues recalado sus hijos, o peor aún, que los han querido abortar, y ya eso es, ¿verdad?, otro tema. Pero aún en esa fragilidad humana donde pueden fallar tanto el padre como la madre, Dios no falla. Dios es perfecto. Dios siempre va a ser ese padre y esa madre que nunca van a fallar, porque Dios es perfecto, por aquello de que es Dios Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Pero también es importante entender, y aquí lo establece en este numeral, que Dios también habla en un lenguaje humano para que el ser humano pueda entenderle. Evidentemente, de que si no utilizara estos medios sería muy difícil entender la divinidad de Dios, por el hecho de que es Dios y nos trasciende a todos en todos los aspectos, en conocimientos, en todo, ¿no? O sea, sería imposible entender a Dios si no pudiéramos usar o utilizar recursos que nosotros podamos entender en el lenguaje, en la manera de poder interpretar los símbolos, los signos. Sería imposible entender a Dios. Entonces, esa parte pues la señala aquí. Y algo también muy importante que lo establece en este mismo numeral y en este párrafo, que es que Dios trasciende todo. Dios trasciende tiempo, trasciende el espacio, trasciende la historia, trasciende los lenguajes, trasciende la cultura y trasciende los géneros. O sea, a Dios no podemos clasificarlo como un padre en un rol masculino, pero tampoco podemos calificarlo como una madre en un rol femenino. Dios es Dios, no conoce de sexo, de géneros, y por lo tanto ahí está también la grandeza de la figura del Padre Celestial, ¿no? Bueno, y como ya mencionábamos, que Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto a creador, sino también Él dice que es eternamente Padre en relación a su Hijo único, y que esto es recíproco en la relación, y que nadie, como tú ya mencionabas, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo. También nos menciona que por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Así Dios. Es. O sea que desde el principio ya fíjate cómo se va explicando de alguna manera el dogma de la Trinidad. O sea, nos están diciendo acá que desde el principio el Verbo existía y estaba con Dios y era Dios. Entonces el Verbo se refiere también a Jesús, por aquello que hablábamos también de ese versículo muy hermoso de Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo decidió encarnarse a través de María la Virgen, ¿no?, nuestra madre de Dios, la Theotokos, y pues hacerse un ser humano como cualquier otro hombre nacido de mujer, excepto en el pecado, ¿no? Entonces ya ahí vamos entendiendo que hay un creador de todo lo visible y lo invisible, como decimos en el credo, que es Dios Padre, pero también un Verbo que existía desde siempre, que cohabitaba con Dios. Si nos vamos al numeral 242, hay un término importante que dice
que en el primer concilio ecuménico, para el año 325, el concilio ecuménico de Nicea, donde se estableció el credo de Nicea, que nos habla que el Hijo es consubstancial al Padre. Es decir, un solo Dios con Él. Se entiende esta parte, es importante este término, cuando nos hablan de ser consubstancial, quiere decir que tiene la misma substancia que el Padre Creador, pero el término de consubstancial quiere decir que son dos que comparten un mismo origen divino. Por eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es producto del Padre y el Hijo, son un mismo Dios, porque comparten esa substancialidad. ¿De acuerdo? Bueno, también, más adelante nos menciona que, ya hablábamos de que el Hijo revela al Padre, pero a la vez el Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu. Así es, así es. Entonces, por eso decía que ambas personas, las tres personas de la Santísima Trinidad, conforman este núcleo divino que conocemos como la Santísima Trinidad, porque uno es el reflejo del otro, ¿no? Y cada uno digamos que con una personalidad definida, muy distintos el uno del otro, son diferentes, pero al mismo tiempo comparten la misma sustancia divina, ¿no? Okay. También nos menciona en el 245 que nuestra fe, la fe apostólica es relativa al Espíritu, que fue confesada por el Segundo Concilio en el año 381. Y que acá ya es cuando profesamos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Y a la vez la Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Así es. Y el Espíritu, entender que el Espíritu no se creó en un momento específico de la historia. El Espíritu es eterno. Por lo tanto, eternamente ha existido en esa consubstancialidad con el Padre y el Hijo. Entonces, mira qué hermoso es esto, ¿no? Este dogma de la Santísima Trinidad, que de alguna manera también impulsa la imagen de Dios como Padre. Bueno, y nos dice que el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, como ya hemos estado hablando, y que procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por solo una expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Así es, todo se ha dado al Hijo excepto el rol del Padre, porque es el Hijo, ¿no? De ahí vamos viendo la definición de las personas de la Santísima Trinidad. No pueden haber dos padres. Uno tiene que ser el Padre y otro tiene que ser el Hijo. Pero el Hijo tiene acceso y derecho a todo, porque todo se lo ha dado el Padre a su Hijo. Y de ahí viene también, pues, nuestra confianza en el Señor. Crean en mí y crean en Dios. Eso lo dice el Evangelio en boca de Jesús. Y es quien nos enseña a decirle al Creador Padre, Abba. Ese Abba que es ese término de confianza, es ese padre, ese papá, en otras culturas ese papi, ¿verdad? Que los hijos dicen cuando van a referirse a sus padres. Es la intimidad de un hijo que va y acude a su padre con toda la confianza de la que ya sabe es capaz, ¿no? Sin temor,
sin miedo porque voy a mi Padre. Y Jesús, pues ese es el término que utiliza. En cada oportunidad durante el transcurso y el desarrollo del Evangelio podemos encontrar a Jesús refiriéndose a Dios, Creador, como Padre. Entonces también algo importante para nosotros, para tenerlo en cuenta, para también a través del testimonio y del ejemplo de Jesús, de Cristo nuestro Señor, también entender que somos hijos adoptivos del Padre y que tenemos también la oportunidad de referirnos al Creador como Padre, como ese gran Abba que Jesús utilizaba en cada momento de su vida al referirse a su Padre celestial, ¿no? Porque tampoco vamos a descartar el rol fundamental que jugó San José como padre putativo de Jesús. Bueno, siguiendo en esa misma línea de la Santísima Trinidad, vamos ahora a platicar acerca, seguimos platicando acerca de la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y cómo es esta formación del dogma trinitario. Y nos menciona en el 249, ya casi al final, que la gracia del Señor Jesucristo es como el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso es tomado también de la palabra, ¿no? Y haciendo referencia a que hablamos de la Biblia. Y quiero acotar aquí, porque hay muchos hermanos separados y muchos también que desconocen por ignorancia, que tildan a la Iglesia Católica de ser antibíblica. Sin embargo, es todo lo contrario. Si han estado compartiendo con nosotros y siguiendo su catecismo con nosotros a través de este podcast, se darán cuenta de que las citas que tiene el catecismo son innumerables, todas citas bíblicas. Y si nos profundizamos más, en algún momento haremos algún programa, algún podcast sobre la Santa Eucaristía. Todo lo que allí se dice es tomado en gran medida de la palabra de Dios, ¿no? O sea, empezando porque tenemos primera lectura, tenemos un salmo, tenemos una segunda lectura, tenemos el Evangelio, todo tomado de la palabra de Dios. Entonces, entender esa parte, ¿no? Que siempre la Iglesia ha sido, pues, fundamentada en la palabra de Dios. Y eso que acabas de leer ahora es muy interesante. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Dónde escuchamos esto? En la misa. En la misa. Es el sacerdote quien hace esta oración hermosa, que la podemos encontrar en segunda de Colosenses 13, que nos lo relata pues el gran apóstol San Pablo, ¿no? Entonces, entender eso, porque quiero siempre puntualizar esto, porque siempre se nos ha criticado a aquellos que estamos en la Iglesia Católica, que por demás es la iglesia que fundó Jesús, sobre Pedro, y de eso hablamos en capítulos anteriores también, entender que gran parte, por no decir todo, ¿no?, de lo que se ha creado y se ha elaborado como doctrina tiene como base en gran medida la palabra de Dios y evidentemente apoyado por el magisterio, ¿no?, que también viene a complementar eso. Quería hacer esa acotación para aquellos que dudan, todavía no tienen el conocimiento de qué tan bíblico o qué tan bíblica es la Santa Madre Iglesia. Bueno, y para la formulación de este dogma de la Trinidad, dice que la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, que son la substancia, la persona y relación. Así es, para poder de alguna manera también hacer entender un dogma que es complejo, ¿no? O sea, no podemos olvidar esa parte. Es difícil de entender, por lo que decía yo también antes. Cómo entender tres personas distintas que sean un mismo Dios, ¿no? Sin embargo, de ahí también la importancia de conocer la doctrina, el catecismo, el magisterio, que nos ayuda a tener esa aproximación
ese acercamiento al entendimiento de este dogma que es nuclear y fundamental para el desarrollo de nuestra fe en la iglesia. Y este dogma de la Santísima Trinidad tenemos que tenerlo, como tú ya lo has mencionado, tener claro que la Trinidad es una y que nosotros no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Así es, así es. La Trinidad es una y Dios es uno, y el culto de adoración, que de eso hablaremos también en algún otro episodio, el único culto de adoración que existe en la Iglesia Católica es a Dios, al Dios uno y trino, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay otro culto de adoración. Todo lo demás está por debajo de ese único culto de adoración. Y aquí entramos con el tema de las imágenes, de los santos, de la Virgen. Señores, es importante entender que ni siquiera a la Virgen, que tiene una jerarquía de suma importancia para nosotros en la iglesia, ni siquiera a la Virgen la iglesia tiene un culto de adoración hacia ella. Es la hipertulia, es una veneración a un grado magnífico, pero no es un culto de adoración. Igual, obviamente, los santos, los ángeles y todo lo demás, ¿verdad? Todo es, digamos que ya veneración. No es lo mismo venerar que adorar. Y podemos entrar también en ese debate, pero les invitamos a que, como tareita, ¿verdad?, busquen el significado de ambos conceptos y se van a dar cuenta de que son dos cosas muy, muy diferentes. No, y que el catecismo deja claro acá que el Padre es lo mismo que el Hijo, y el Hijo es lo mismo que el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Eso creo que el catecismo nos lo dice en cada párrafo, en cada línea que hemos leído hasta el momento. Enfáticamente. Sí, es muy enfático y es así como que no se confundan. Es el mismo, no es que sean tres diferentes. No. Eso yo creo que cuando estaban... claro. Cuando estaban haciendo el catecismo, y esto es evidente, había una gran preocupación de que eso se entendiera a la perfección. Sí, porque incluso más adelante, o sea, si tú que eres maestra sabes lo que es la repetición, sí, ¿no? Y lo que puede hacer y que, en la instrucción. Y que te lo va presentando también de diferentes formas, con diferentes palabras, porque definitivamente así es, porque puede que una persona no lo haya captado de cierta forma, pero lo va a captar de otra. Pero es la misma idea y es la misma esencia. Idea es, bueno, y también más abajo en el 254 nos vuelve a hacer ese énfasis, que son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Así es. Mira, y esto es algo muy bonito, no sé si lo viste. Bueno, está al inicio del numeral 254. Dice que las personas divinas, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, son realmente distintas. Lo hemos establecido aquí desde el inicio de este episodio. Son realmente distintas entre sí. Entonces, hay algo que a mí me marcó mucho. Dios es único, pero no solitario. Y eso también quiero yo, digamos que extrapolar eso a la vivencia de la fe. Dios no nos ha dado un espíritu de soledad, no nos ha dado un espíritu para que nos alejemos y vivamos cada quien pues como ermitaños, ¿no? Sino que la fe se vive en comunidad, no en solitario. Por eso la importancia de poder congregarnos, de formar parte de una comunidad, de una congregación, porque
ese camino y esa vivencia de fe se hace mucho más rica y se hace pues más, digamos que también tolerable, porque en este caminar de fe vamos a tener pues muchos tropiezos, vamos a tener muchas pruebas, vamos a tener muchas situaciones que pues nos van a llevar al límite. Pero qué bonito es cuando entendemos que no estamos solos. Primero porque Dios siempre está ahí, Dios no se muda, Dios es inmutable, ¿no? Y vamos a contar con su gracia y con su presencia siempre, al igual que el Hijo y que el Espíritu Santo. Pero también entender que no estamos solos porque tenemos a un grupo de hermanos, a una comunidad que está animada por un párroco, que está animada por un diácono, que hay una comunidad de religiosos, pero que también hay una comunidad de laicos, quienes están ahí para ayudarnos en ese caminar, de que sabemos que vamos a caer en algún momento y que vamos a tropezar y que vamos a tener situaciones de pecado y tentaciones y pruebas duras, pero qué bonito es saber que tus hermanos, que nuestros hermanos están ahí en ese momento de dificultad, en ese momento cuando llega la enfermedad, cuando llega un golpe duro, cuando llega la muerte de un familiar o de un ser querido, cuando llega la pérdida de un trabajo, el quiebre de un negocio, siempre los hermanos van a estar ahí y nos acompañamos entre nuestras luces y sombras, acompañados por ese Dios Padre que nunca deja de velar por ninguno de sus hijos. Bueno, y también nos menciona que el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Así es. Entonces ahí hay esa complementación de las tres divinas personas. Hay, digamos que una distinción entre una y otra, pero también hay una correlación entre ellas. Una no pudiese estar sin la otra. Por lo mismo que dice acá, que tú mencionabas, que Dios es único, pero no solitario. No es solitario. Volvemos a lo mismo. Es el Dios de la comunión, es el Dios de la comunidad, es el Dios de familia, es una familia al final de cuentas. Es el primer modelo de familia, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, que se complementaría aún más con la encarnación de Jesús, ¿verdad? Con la encarnación a través de María Santísima, que tendríamos ya el modelo de familia humana, ¿no? Tendríamos a la Madre, quien es María, ¿verdad? Que engendra por obra y gracia del Espíritu Santo esa acción del amor infinito y misericordia del Padre. Tendríamos al Hijo en Cristo Jesús y también tenemos la figura de un Padre adoptivo, humano, putativo, ¿no? En San José. Y ahí tenemos la hermosa Sagrada Familia que es y sigue siendo modelo y referencia para todas las familias del mundo. Y qué tan importante es la familia que hasta el mismo Dios quiso nacer en una familia. Claro que sí. Sí. Bueno, ahora avanzamos a las obras divinas y las misiones trinitarias. Muy bien. Algo interesante que hemos también compartido en otros episodios cuando hemos querido buscar una definición de Dios, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, es pretencioso definir a Dios. Pues yo creo que no tanto, ¿no? Sobre todo si lo hacemos en base a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y una definición que es muy simple y que muchas veces nos desarma, porque entendemos que si nos van a definir a Dios, que es el creador de todo, pues tiene que ser una definición igualmente de compleja, como compleja es su divinidad. Sin embargo, es todo lo contrario. La definición más simple y la que más yo creo que nos acerca al misterio de Dios es que Dios es amor. Lo dice el Evangelio de Juan. Dios es amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la historia de amor más grande que jamás se ha contado. Entonces, empezar por ahí, ¿no? En que es el amor que es Dios mismo, se va haciendo vida
en todas las personas de la Santísima Trinidad y por ende se hace vida cuando empieza a encarnarse en la historia de la humanidad. Nos hace ver, si tomamos la palabra de Dios y empezamos a ver desde Abraham hasta el mismo Cristo Jesús, y empezamos desde el Génesis hasta llegar al Apocalipsis, todo es una gran historia de amor, manifestada a través de los siglos, manifestada en un pueblo elegido, en un pueblo que por lo general siempre estaba bajo una opresión, pero también una historia de amor que no se queda en un pasado distante, sino que se actualiza hoy en día. Por eso tenemos también que la Eucaristía es ese testimonio de un amor viviente que se queda con nosotros en un poco de pan y en una copa de vino. No es un memorial, no es un recordatorio, es el sacrificio vivo y actual de aquel que entregó todo por amor, que entregó su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, yo creo que por ahí va el sentido de todo esto. Y si seguimos leyendo un poco más adelante, dice que tal es el designio benevolente, ¿verdad?, de Dios, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado. Y seguimos hablando del amor, ¿no? Predestinándonos a la adopción filial. No solamente nos ama porque nos regaló a Jesús y en Jesús la salvación a través del sacrificio en la cruz, que lo seguimos viviendo cada vez que celebramos la Eucaristía, sino que también a través de ese sacrificio de Jesús, pues nos permite, nos da la opción de tener esa adopción filial, de nosotros ser sus hijos por adopción. Entonces, yo creo que no hay nada más grande, no hay ningún testimonio de amor que pueda superar eso. No, y nunca lo habrá, definitivamente ese Definitivamente. Nadie puede superar eso, o sea, ese es el amor puro, real. No, es el amor, porque cualquier otra definición que pueda existir se deriva de esto, ¿no? Y podremos tener definiciones media cursis, media sentimentalistas y todo lo que tú quieras, pero el amor, el origen del amor, el amor mismo, radica en Dios, porque Dios es amor. Y comparto esa cita, ¿no? En el capítulo 4, versículo 8, la primera carta de Juan. Léanlo, es cortito, pero es precioso. Y lo que sigue también luego en los versículos siguientes, pues es precioso. Así que les invitamos a que también, aparte de tener su catecismo, ¿no?, puedan tener sus Biblias, de preferencia católicas, para que puedan también, pues, buscar muchas y confrontar muchas de las citas de las que está plagado el catecismo de la Iglesia, y la puedan buscar en sus Biblias y puedan también nutrirse un poquito de lo que hemos estado conversando en estos episodios. Bueno, para que retomando ya todo lo que hemos mencionado, tenemos que tener claro y como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, tener claro que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Así es, y que la encarnación del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, revela que Dios es el Padre eterno, y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. No hay 3 dioses, no hay 2 dioses, no hay 5 dioses, no hay 20 dioses. Hay un solo Dios con 3 personas divinas, ¿verdad?, que conforman la Santísima Trinidad y conforman un dogma esencial y nuclear para la vivencia de nuestra fe en la Iglesia. El dogma de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, creador de todo lo que existe, de todo lo visible y lo invisible. Dios es Hijo, la encarnación del Verbo que siempre estuvo con el Padre desde el principio,
y que conoce al Padre desde el principio, ¿verdad? Y que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que nació de María siempre virgen, que se hizo hombre, que fue como todos nosotros, excepto en el pecado, que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó, dándonos vida y vida eterna. Ahí está el Espíritu Santo, esa acción, esa fuerza que procede del Padre, pero también procede del Hijo, y que es el mismo Hijo, el mismo Jesús, que dejó a ese paráclito, a ese defensor, a ese Espíritu Santo con la comunidad de los apóstoles. Y que ese Espíritu Santo ha sido el fermento de la iglesia. Por eso la iglesia es santa, católica y apostólica, porque está centrada en el amor de Dios, en la fundación de su Hijo Jesús en Pedro, y ese Espíritu Santo que queda en Pentecostés, porque nuestra iglesia nace en Pentecostés. Y por eso somos la iglesia del Espíritu Santo también. Quien es el que inspira, quien es el que mueve, quien es el que suscita pues todas las maravillas que existen y que se generan en nuestra iglesia. Y que estas personas divinas son inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Así es. Algo también muy interesante que tenemos que tener bien claro, Silvia, y es que por la gracia del bautismo, ese bautismo que para que pues sea efectivo y para que sea realmente, digamos que realizado con propiedad, tiene que ser bajo la fórmula trinitaria, bajo la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a través del bautismo que somos llamados a participar de la vida bienaventurada, de esa buena nueva que nos regala el Señor, de esa bienaventurada Trinidad, porque es el sacramento que nos abre las puertas a la vida de fe, a la vida de la iglesia. Entonces, a través de ahí empezamos a recibir la gracia del Espíritu Santo, se nos perdona el pecado original, el pecado de Adán, de Eva, y se nos da entrada oficialmente a la iglesia. Bueno, y pues de esta forma es como terminamos este capítulo del Padre. Quisiéramos como seguir hablando, pero creer que hemos terminado. Tenemos que también hablar de esa esencia de Dios como el Todopoderoso. Lo vamos a ver en el próximo, eso ya lo veremos en el próximo capítulo, así que no lo pueden perder. Sin embargo, si al momento de escuchar este capítulo del Padre, bueno, que Dios es Padre, también, no sé, ¿verdad? Hay algún momento que uno, no sé, tal vez estás pasando por una situación donde tal vez tu padre, tu madre te abandonaron, o tuviste una situación con ellos, que no hay que olvidar que tenemos a Dios como nuestro Padre, y que efectivamente los seres humanos fallan, pues somos humanos, fallamos, pero el que nunca te va a fallar es Dios. Así es. Que siempre te puedes acercar a Él, y Él te conoce desde antes de tu nacer, pero Él quiere que tú te acerques con ese corazón abierto, y que si tú estás herido, estás lastimado, sientes hasta incluso rencor, o tienes, no sé, alguna disputa ahí con tu mamá, con tu papá, como decimos nosotros los chapines, que tú puedas sanar, pero que lo hagas con ese amor que no falla, y que ya lo hablamos acá, que Dios es amor, ¿verdad? Y si tienes pues la necesidad de
de tener ese encuentro, ¿no? Con tu Padre que está en los cielos y con ese Dios que es el amor mismo, pues todo empieza con una decisión, con un paso. Nosotros te invitamos también, como decía Silvia, a poner todo aquello que te ha lastimado también en manos de Dios, como una ofrenda, ¿no? Aquí te pongo mi dolor, mi historia, mi pasado, mis carencias, lo que no tuve, para que ese Padre que es el amor y que siempre está presto a suplir las necesidades de sus hijos, pueda suplir todo lo que tú necesitas. Te invitamos también a que si donde quiera que nos estés escuchando, donde quiera que estés, no sé, a lo mejor nos estés escuchando desde otro país, desde otro continente, podría ser, ¿no? Busca una parroquia cercana a ti. Busca la manera de poder llegar, de poder congregarte. Si tienes mucho tiempo que no te acercas, que no vas a misa, busca la manera de encontrar una parroquia, una capilla, confiésate, trata de acercarte a ese sacramento de la reconciliación para que puedas también vaciar tu corazón de todas aquellas cosas que te han lastimado y empieza a darle esa oportunidad a tu Padre para que sea Él quien ponga todo en su lugar, para que ponga todo en orden, para que puedas tú también dejarte inundar de su infinito amor, porque al final de la jornada, Él y solo Él es el gran y único y eterno amor. Así que te invitamos a eso, ya en estos minutos finales, Silvia. Tenemos también algo importante que decir, un aviso, ¿no? Que ya tenemos redes sociales. Sí, ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, sí, estamos como Catholic on Podcast. Así mismo, nos pueden encontrar así mismo, Catholic on Podcast. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, ya terminamos de crear nuestro canal de YouTube, o sea que también podrás escuchar nuestros episodios no solamente en la plataforma de Spotify, sino también a través de YouTube. Así que vamos a pedirles a todos ustedes, hermanos, que nos ayuden en este ministerio, en este apostolado que Silvia y yo hemos querido iniciar, ¿no? Producto de quizás esa inquietud que Dios ha suscitado en nuestros corazones para poder seguir pues testimoniándolo a Él, seguir hablando de Él y de alguna forma contar nuestra historia de fe, nuestro caminar, porque al final solo eso podemos hacer, ¿no? Contar lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, en la vida de Silvia, en la mía propia, y lo que continúa haciendo con nosotros ahora que nos ha permitido encontrarnos en el camino, en esta aventura del matrimonio. Así que también les vamos a pedir que oren por nosotros, que nos mantengan en sus intenciones, que si pueden nos regalen esa pequeña oración, ¿no? Por Silvia y por mí, por nuestro matrimonio y por este proyecto que hemos decidido emprender con todo el amor del mundo para, de alguna manera, pues como decía hace un momentito, contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto es un caminar del día a día. No somos perfectos. No crean que porque tenemos un podcast y hablamos del catecismo no sabemos todo. No lo sabemos y así todo. Como nos escuchan, así somos. Así somos. No es una pose. Les juro que no es una pose. Pero sí, no es fácil el caminar en fe. Tenemos también a veces nuestros momentos, nuestras noches oscuras del alma, sí. Nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros momentos de rebeldía, nuestros momentos de ira cuando no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y que recordemos que si entendiéramos, no... Exacto, no sería Dios. No sería Dios, ¿no? Hablábamos en el Eso lo mencionábamos en el capítulo anterior. Así que, por favor, pónganos en sus oraciones, échenos esa manito, ¿no? Porque le vamos a agradecer enormemente que oren por nosotros y nosotros haremos lo propio. Vamos a ser recíprocos. Nosotros vamos a orar por todos ustedes también.
no los conocemos a todos porque no podemos, ¿no? Es imposible, pero vamos a pedir por todos aquellos que entran en contacto con este podcast, que más que un podcast, para Silvia y para mí, es un apostolado que hacemos con todo el amor. Así que ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y estamos en Facebook como Catholic on Podcast. Catholic on Podcast y nuestro canal de YouTube que vamos a compartir también un poquito más adelante. Síganos en Spotify, que ahí estamos cargando todos los episodios. Sí, ya creo que es el quinto. Ya perdí la cuenta, ¿no? El sexto. No sé cuál es, pero este va para Spotify en el día de hoy, Dios mediante. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir este episodio con una oración, Silvia, como siempre. Siempre oramos al final. Aquí hay una oración que yo encontré desarrollando este tema y quiero pues compartirla contigo y compartirla con todos los hermanos que nos están escuchando. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente, despierta en mi fe, en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto fue Catholic On. Dios bendiga.